Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar con la información que les tengo hoy acerca de la Bolsa de Nueva York y cómo esto nos ayuda mucho para que nuestro proyecto se siga expandiendo, porque el origen de todo está en la blockchain madre, Ethereum. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren sumamente bien allí donde estén. Les informo que hay una excelente noticia porque el ETF de Ethereum está en la bolsa de Nueva York y Bitwise fue la compañía pues que recibió los honores y los beneficios de tener este ETF aprobado, y han hecho un despliegue de demostración muy interesante, y esto nos beneficia. La pregunta es ¿por qué nos beneficia? Como ustedes saben, One Ecosystem creó su contrato inteligente utilizando la máquina virtual de Ethereum. Al día de hoy ese contrato fue generado en esas profundidades de la blockchain madre y ahí se creó todo de forma privada. Todos estuvimos casi por 3 años y medio, casi los 4, en Ethereum, aprendiendo a utilizar todo lo que es la plataforma de intercambio comercial de productos y servicios DealShaker, pero de forma privada. Hoy día la compañía quiere abrir DealShaker de forma pública, y para poder hacer eso tenemos que conectarnos con otras cadenas de bloques, con otras criptomonedas que operan de forma pública. Entonces se toma la decisión de ir de capa 1 de Ethereum de forma privada, donde estábamos, porque Ethereum permite eso. De hecho, hay muchas compañías que utilizan todas sus transacciones de forma privada. No quieren publicar nada. Pero nuestro proyecto de criptomoneda One, pues quiso conectarse con el universo blockchain público. Y para hacer esa conexión, decidió irse a una capa lateral, a una sidechain, como se llama Polygon. Polygon es un simbionte que no puede vivir sin Ethereum, están casados. Entonces, esta blockchain lo que hace es alojar todos los One de este proyecto. Para poder hacerlo se requiere lo que se llama el despliegue. Quiere decir que todos tenemos que ir a la vez a capa 2, dejar la privacidad de Ethereum e irnos a la blockchain pública, donde al día de hoy están ocurriendo todas las transacciones cada segundo. Cada vez que tú envías un One a alguien a X distancia o donde se encuentre, se registra una transacción. Cada vez que tú compras un producto en DealShaker, pues automáticamente también se genera una transacción y todo se puede ver en la blockchain pública de Polygon. Lo que sucede es que siempre vamos a tener nuestra historia con Ethereum, y todo lo que Ethereum desarrolle nos beneficia, porque cuando buscan el historial se van a dar cuenta que en el contrato inteligente pues está la huella de la madre, que es Ethereum en este caso. Nosotros ahora estamos en Polygon y todo se va a generar ahora en Polygon en alta velocidad, utilizando una tecnología que se llama Plasma. Esta tecnología la desarrolló Vitalik Buterin, el creador y fundador de Ethereum, que todavía está activo dentro de esta fundación. Y por lo tanto, el que esta blockchain madre esté al día de hoy en la bolsa de Nueva York, pues yo no sé ustedes, a mí me deja pensativo y con una buena sonrisa. Voy con la información. El origen de One Ecosystem se da básicamente en todo lo que tiene que ver
el desarrollo, aprendizaje, conocimiento de la educación. Yo entré a este proyecto porque me lo presentaron como un sistema de educación. Yo quería aprender sobre el mundo de las finanzas, sobre cómo manejar mis finanzas, algo que no me enseñaron ni en la escuela secundaria ni en la universidad. Y algo que básicamente si no tomas una carrera pues de finanzas o algo que tenga que ver con educación financiera, no vas a tener la información. La adquirí, recibí todos los datos y aproveché lo que estaba haciendo la compañía en ese entonces, 2016, y era que al comprar estos módulos de educación, la compañía nos regalaba unos tokens promocionales, unas fichas. Me decían que era una materia prima, que con esta materia prima nos iban a enseñar cómo minar la criptomoneda One. Seguimos los pasos, era muy lento el proceso, utilizaba la tecnología Proof of Work en aquel entonces porque esa era la tecnología que existía. Y con el tiempo aprovechamos lo que eran los split, aprovechamos la duplicación en algunos casos de los tokens y muchas promociones que en ese entonces pues estaba empezando a nacer todo esto de la industria de la criptografía. Al día de hoy me he enterado que Ethereum, que es la cadena de bloques madre que tenemos al día de hoy, está justo aquí. Observen. En la bolsa de Nueva York, dice la noticia. Y es interesante que puedan entender que esto es un logro que pues no se tenía pensado que sucediera. Y habíamos dudado, el mundo blockchain había dudado que esto se fuera a probar, pero resulta que sí lo hicieron. Y tenemos hoy esta tremenda noticia. Bitwise donará el 10% de las ganancias del fondo para respaldar a los desarrolladores de Ethereum. Esto es muy importante. Y observen este detallito acá, que es lo que quiero que vean. Esta compañía colocó en sus redes sociales información sobre este tema, pues, y ellos observen lo que hicieron. Vamos a poner play y miren la banderita. Bitwise Ethereum ETF. Ahí está el ETF. Cualquiera que quiera entrar a negociar con estos ETF lo puede hacer. Y es una excelente noticia, quiero que sepan. Yo no sé si a ustedes les gusta la idea de que Ethereum esté también con su ETF. Ya Bitcoin tiene como 11 ETF. Quizás hay algunos por allí que estén caminando en otros lugares fuera de Estados Unidos. Pero Ethereum tiene este ETF al día de hoy. Y puede ser que más adelante los activen y tengamos de otras compañías diversos ETF. ¿Qué pasa? Ethereum, la cadena de bloques madre. Todos los proyectos que estén montados sobre Ethereum, como Uniswap, que es nuestro exchange, MetaMask, que es la wallet oficial del universo de Ethereum, y otros proyectos similares que utilizan a Ethereum como sistema de contratos inteligentes, pues esto le va a dar una fortaleza a esa blockchain. Nosotros tenemos nuestro contrato inteligente creado en esas fundaciones de Ethereum. Y la compañía decidió el 18 de febrero del 2023 ir a Polygon. El ir a Polygon, pues, es una etapa interesante porque todas nuestras transacciones se ven en esa blockchain y Polygon tiene una conexión con Ethereum. Así que el que Ethereum esté en la bolsa de valores de Nueva York también le da una fortaleza a Polygon, que es una blockchain, que es un simbionte que se le pega a esta cadena de bloques madre, porque al utilizar esta tecnología de alta velocidad que se llama Plasma, podemos realizar en One Ecosystem 65,000 transacciones por segundo, algo que en Ethereum no se podría lograr,
porque Ethereum si acaso permite 15 transacciones por segundo. Ellos dicen que la van a mejorar. Puede ser que ahora que hicieron el cambio a Proof of Stake, donde ya no se utilizan tarjetas de video para minar la criptomoneda de Ethereum, el Ether, puede ser que quizás hayan logrado un poquito más de velocidad por transacciones. La idea es que Ethereum en un futuro pudiera alcanzar grandes velocidades por transacciones, pero este desarrollo va muy lento y quizás pueda tomar varios años. Lo importante es que estamos en Polygon como proyecto, como token RC20, y esto nos permite tener una ventaja, que nuestra blockchain madre también está en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Cómo funciona esto de la Bolsa de Valores de Nueva York? Está el proyecto vinculado con un documento que permite entrar en esa bolsa, pero la criptomoneda Ethereum, o sea, el Ether, no es lo que va a la bolsa de valores, sino el documento legal que dice que el valor de Ether en X o Y momento, cuando tú adquieres ese documento, estaba a tal precio. Ese documento es el que tú colocas o adquieres como inversionista para tenerlo allí en la Bolsa de Valores de Nueva York, siguiendo todos los protocolos de cualquier acción de otras empresas que existen en la Bolsa de Valores. Nada más que la referencia se lo da, ahí viene quién, el mercado cripto, no la misma Bolsa de Valores. En el caso de Apple, las acciones de Apple que tú compres, sí se lo da a la misma Bolsa de Valores, le da el valor, ¿ok? De las acciones. En este caso, el valor viene de la criptografía, del CoinMarketCap, donde si Ethereum tiene X o Y valor en ese momento, pues tú adquieres ese beneficio en ese momento y después de un año o 2 años tú decides qué vas a hacer una vez que ya ese fondo sea liberado y tú puedas retirar ganancias. Pero todo de forma legal. La criptomoneda no va a la bolsa de Nueva York. Es lo que es el precio de la blockchain de Ethereum, en este caso el Ether. Marca un precio y eso es lo que se negocia en los futuros de Ethereum, los ETF. Bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento para que la hagan. Esto nos beneficia mucho porque sabemos que estamos en una cadena de bloques que ahora se está conectando con, pues, nada menos y nada más que la Bolsa de Nueva York. Observen acá cómo el loguito sale en una cortina, en una pancarta, y la colocan justo allí como una bandera de éxito que por primera vez Bitwise puede tener un ETF de Ethereum. Me parece genial esta noticia. ¿Cuándo estará el de Polygon? No lo sé, porque recuerden que Polygon está en la India y no es fácil. No es fácil entrar a estas instancias en Nueva York. Ya tenemos a Bitcoin y tenemos a Ethereum. Quizás entre por ahí alguna otra criptomoneda mucho más vieja o alguna cadena de bloques por allí que tenga mucho reconocimiento y uso en Estados Unidos. Eso lo veremos más adelante. ¿Cómo quedamos nosotros como proyecto? Pues sumamente bien, porque ahora podemos decir públicamente de que tenemos nuestra blockchain madre en la bolsa de valores porque estamos conectados a Polygon. Polygon se conecta a Ethereum y One Ecosystem está conectado a una cadena de bloques poderosísima que tiene en sus profundidades a Ethereum conectadas a la bolsa de valores de Nueva York. Ok, voy con algunas preguntas y comentarios. Habrán signos de interrogación. Buenas noches de Medellín, Colombia. ¿Qué sabes de la quema? Gracias por la información. La quema tiene que desarrollarse durante este tiempo, de ahora a finales de año. No les puedo decir fecha porque yo no manejo cifras ni fechas relacionadas específicamente con lo del exchange, el swap o con la quema. Pero la lógica me dice que para finales de julio termina esto de la última prórroga que se dio para los que quieren ir a Polygon. Se supone que dentro del sistema, aquel que tenga todo al día, debe aparecerle un botoncito que dice ir a Polygon. Pues si tienes los euros, haz el salto, te quedan exactamente 4 o 5 días para que
puedas terminar de hacer esto. Si no aparece, pues se van a complicar las cosas. Ya después de ahí no va a aparecer y se va a eliminar todo este proceso de ir a Polygon. El que se quedó, ¿qué va a hacer con sus WAN? No va a poder hacer absolutamente nada, ningún tipo de transacciones. Los va a poder ver, vas a poder observarlos allí porque ellos están en Ethereum, pero no vas a poder hacer transacciones porque todo se fue para el primer piso y la planta baja la van a cerrar. La planta baja es Ethereum y el primer piso, por decirlo así, es Polygon. Eventualmente, con el tiempo, y a medida que esto vaya cogiendo más fuerza, todo lo de MiCA que va a entrar ya a la Unión Europea con mayor rigor en los próximos meses, todo lo que es la conectividad con la regulación es lo que persigue nuestro proyecto WAN. Quiere decir que nosotros como comunidad también perseguimos esta conexión que ha hecho Ethereum con la bolsa de valores, en el sentido de que si Ethereum se ha conectado legalmente o por lo menos les abre la puerta en la bolsa de Nueva York como un activo legal, eventualmente nosotros como comunidad buscamos lo mismo en la Unión Europea, que WAN, todo el proyecto entre regulado por MiCA. Igual está sucediendo con muchos proyectos que le cerraron la puerta, como el USDT. La Unión Europea le cerró las puertas y créanme que ellos están haciendo todo lo necesario para que de aquí al 2025, al igual que muchos proyectos que quieran entrar a la Unión Europea, se puedan poner, como quien dice, la camisa de la regulación y de esta forma poder entrar legalmente a la Unión Europea. Básicamente, de los 27 países que hay, tienes que tener, pues uno de ellos tiene que aprobarte como compañía fintech, como compañía regulada, tener cuentas bancarias en ese país y conectar tu proyecto con uno de los 27 países de la Unión Europea. Una vez que esto se hace, tú recibes una aprobación, como fue el caso de USDC, de la compañía Circle de Estados Unidos, un stablecoin, y ellos decidieron ir con Francia y a través de un banco francés se hicieron todas las canalizaciones, regulaciones, y de esta manera pues tenemos la primera cripto que se llama USDC operando legalmente en la Unión Europea. Eventualmente, en lo que quede de este año, tendremos más noticias sobre MiCA. Una vez que la compañía pues ya se haya conectado, ellos nos darán noticias sobre el tema. Yo no les puedo decir nada más sobre ese asunto porque eso es algo muy interno del corporativo. Ellos son los que están conectándonos con las regulaciones. Así como se conectaron en Vietnam, abriendo una compañía que está regulada y que está buscando también conectarse con toda la actividad comercial y del gobierno de Vietnam. Asimismo, en diferentes lugares la compañía va a hacer esa conexión. La puede hacer acá en Panamá. Aquí estamos con las puertas abiertas. Si necesitan abrir una sociedad anónima, para eso se crearon los country board. Si necesita abrir una cuenta bancaria, pues se abre la cuenta bancaria directo de la compañía, se pagan los impuestos que haya que pagar, se crea unas nóminas presidenciales en la sociedad anónima, se hace un montón de cosas para poner One Ecosystem operativo en cada uno de los países. De esta manera nos empezamos a conectar legalmente pues con todo, y eso es lo que perseguimos. Voy con más preguntas ya para terminar la transmisión. Dice acá Fabián Navarro: saludos de San Pedro de Jujuy, Argentina. Saludos a toda mi gente de Argentina. Saludos desde Facatativá, Colombia. Alexander. Acá tenemos al señor Olegario, el visionario. Dice: estimado Eric, saludos desde Perú. Mucha gente de Perú conectándose. Flor Marina, buenas noches desde Bogotá, Colombia. Tenemos a Peter. ¿Qué más, viejo Eric? ¿Cómo van? ¿Cómo van a conectarse Polygon si sabemos que si token Mati se intercambia a cualquier wallet del mundo? Es muy similar a TRX. Wenia, la también. Bueno, no te entiendo, me estás hablando ahí en español cortado. Bueno, que tanto que Wenia la tiene también en su wallet. Bueno, vuelvo y le repito, el token ahora mismo está en una bóveda secreta, en una bóveda de oro, en una bóveda
del Banco Central de One Ecosystem, por decirlo así, si quieren ponerle un nombre, está dentro del castillo con llave de oro cerradas. ¿Ok? Mientras las monedas estén ahí en cautiverio, pues nada va a reflejar en el mundo afuera de que algo está sucediendo. La compañía saca un puño de monedas y la intercambia con Uniswap. Al hacer esta actividad comercial con ese exchange, comienza a reflejarse de forma visual en diferentes universos de exchange, de sistemas que mandan señales e informaciones, porque eso es lo que es ir a público. Una vez que se activa el pool de liquidez, pues One va a tener más presencia pública y se va a ver en muchas wallets. Al día de hoy, One ya se ve en diferentes wallets muy famosas. Una de ellas es Exodus, una wallet que yo utilizo en mi dispositivo modo, en mi dispositivo iPhone. También se ve en Binance, en el sistema Web3. Y créanme, One se va a poder ver en todas las wallets con desarrollo Web3. Porque esa es la idea del proyecto, utilizar esa tecnología de punta. Pero One está ahora mismo controlado por la compañía. Ellos todavía no la van a liberar de forma masiva. Y si lo hicieran, sería de forma muy gradual, con porcentajes muy bajos. Pero en esta etapa de prueba, que ha tomado casi ya más de los 6 meses, se espera que, digamos, en septiembre, octubre o finales de año esté ya el pool automatizado. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las transacciones la va a hacer la blockchain de forma automatizada. Y en eso andamos. Voy con otra pregunta por acá. Dice Diego Mora, saludos desde Cali, Colombia. Saludos, Diego. Henry, acá Oscar. Henry nos envía saludos también. Chumlam Him, saludos, amigo. Omar Caño, buenas noches, familia de OES Boyacá, Colombia. Acá tenemos a alguien que nos escribe en coreano. Saludos, mi amigo coreano. Saludos. Rosa Triana, hola Eric, ¿cómo estás? Estoy sumamente bien, muy contento con esta noticia del ETF de Ethereum, que ha sido aprobado. Dice que van a venir otros ETF. Yo honestamente daba por perdido de que esto lo hicieran. No pensé que lo iban a hacer, pero ya veo que es una estrategia porque esto va a permitir que el FULO entre, como quien dice, a la presidencia y abra la represa de las criptomonedas y la legalidad se dé en todo Estados Unidos, casi junto con MiCA, porque MiCA ha entrado ahora, pero ya a finales de diciembre van a apretar las tuercas y en enero el proyecto que no esté dentro de MiCA, pues no va a poder operar. Ahora mismo tú estás en un proceso como de prueba, ¿no? Te damos chance, puedes todavía estar allí, pero las stablecoins no me las estés utilizando, utiliza las otras cripto y opera en los exchange. Pero nada más puedes usar la de Circle en la Unión Europea o otras que estén en camino. Se le da esa gabela hasta finales de diciembre. Ya en enero, cuando entra la regulación en un apogeo más fuerte, entonces es allí cuando las cosas se complican para todos aquellos que están relacionados con el mundo de la criptografía. Ok, voy por acá. Dice Ernesto Briceño, buenas noches. Carmenza, excelente noche, Eric. Excelente noche para todos ustedes. Se acerca un momento crítico y es las elecciones de Venezuela. Levanto una oración a la presencia de Dios para que ilumine a ese país que está pidiendo tanto por la libertad en todos los aspectos, para que Venezuela pueda volver otra vez a entrar al mundo comercial, se puede industrializar nuevamente, se pueda conectar como en la época dorada de Venezuela. Sé que han sido más de 20 años bajo una situación bastante agobiante. Hay una ventana de oportunidad que se da ahora el domingo
Pero les digo honestamente, hay que orar mucho por ese país, porque lo que estamos observando con los expresidentes que están yendo a diferentes partes del mundo a estar presentes allí y ser testigos de lo que va a suceder, no los están dejando entrar. Por alguna razón, esto está saliéndose fuera de todo lo que es el protocolo, ¿ah? Y no permiten, pues. Lamentablemente, veremos qué sucede. Ya ustedes saben, Venezuela ahora mismo está en capilla ardiente, hay que orar mucho por ese país. Visualícenlo lleno de luz y la gente feliz y liberada, y que todo salga en orden divino, porque hay fuerzas muy grandes, ustedes saben, que no quieren permitir que esto que está por pasar en cuestión de pocos días, que se dé ese milagro, que se dé la libertad de un país que ha estado oprimido por 20 años, no suceda. Vamos a ver qué pasa. Vuelvo y repito, pienso positivo, le deseo lo mejor al pueblo venezolano. Vayan y hagan su aporte, cuiden su voto, manténgase firme y los estaremos viendo por las redes sociales, por todo lo que es el universo de las transmisiones de los medios masivos. Esperemos que le den la oportunidad que otras cámaras de televisión que no sean la del gobierno que controla todo puedan entrar y darle información libremente, que a los reporteros pues se le permitan, a los periodistas pues hacer su trabajo, que es comunicar, dar la información, dar la verdad. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Hoy ha sido una noche bastante activa, con mucha información de otros temas que eventualmente tocaré con ustedes, y por ahí saldrán nuevos videos sobre el corporativo. Observen la entrevista que le hice a Mauricio Garavito sobre las marcas. La información está clara, el trabajo se está haciendo y vamos poco a poco avanzando con One Ecosystem. Nos vemos pronto.